para hablar con un verdadero periodista, alguien que sí investiga, que utiliza, por supuesto, todo el rigor periodístico en sus investigaciones y que también exhibe este tipo de sujetos. Hoy le tenemos una investigación especial muy fuerte aquí en Sin Censura, una investigación sobre las alertas sísmicas, y con esto saludo a mi amigo, colega, periodista y también escritor, colaborador de Los Datos Duros y de Informativo Basta, al querido Ricardo Sevilla. ¿Cómo te va, querido Ricardo Sevilla? Querido Toño, público memorioso, me va muy bien, muchas gracias, espero que a ti también. Pues aquí listos para hacer chillar a la víbora de la que habla mi querido Vicente Serrano, y pues traemos una investigación, como dices, muy fuerte, que va a hacer que trinen ahí algunos personajes o que tiemblen realmente, porque la pregunta que nosotros le hacemos de entrada a la audiencia de Sin Censura es: ¿qué tendría que hacer el sistema de alerta sísmica en manos de una asociación civil y no del Sismológico Nacional? Es de lo que vamos a hablar. Eso está extremadamente fuerte. Te voy a pedir que te arranques en eso, Ricardo, y después nada más dame un par de minutitos para que hablemos de Televisa y que hablemos también de Héctor de Mauleón. Pero vamos primero con esta investigación especial. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tendría que hacer la iniciativa privada en la alerta sísmica de todos los mexicanos? Así es, querido Toño, y pues lo vamos a explicar como siempre con datos duros en esta investigación, en este reportaje especial para Sin Censura. Y es que recordarán, cómo no va a recordar el público memorioso, que el pasado lunes 19 de septiembre se reportó un sismo con magnitud de 7.7 localizado en las cercanías de Cualcomán, en el estado de Michoacán. El sismo ocurrió, como usted lo sabe, lo vivió y lo padeció, a las 13 horas con 5 minutos y 9 segundos, y se sintió ahí en Cualcomán y en otras localidades del estado de Michoacán, así como en otras entidades de la República Mexicana. Y hasta las 6 de la mañana del día de hoy, querido Toño, 21 de septiembre de 2022, se habían registrado 969 réplicas del sismo, de acuerdo con el informe más reciente presentado por el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM. Aquí estamos viendo la tabla de las réplicas y pues bueno, de este sismo ocurrido, insisto, el 19 de septiembre de 2022, el pasado lunes. Ahora, además de Michoacán, el movimiento telúrico se sintió en la Ciudad de México, en Guerrero, en Oaxaca, en Jalisco, en Michoacán, en Puebla, en Hidalgo, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Colima, en Veracruz y en Aguascalientes. Ahora, no fue en absoluto un sismo leve ni moderado. De hecho, en la escala de intensidad de un mapa elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el temblor del lunes pasado fue catalogado como fuerte, ni leve, ni moderado, fuerte, y aquí estamos viendo la imagen de ese mapa. Y bueno, pese a que el sistema de alerta sísmica mexicano, conocido por sus siglas SASMEX, se jactó de que los dispositivos de alerta sísmica se habían activado con una anticipación de casi 2 minutos aquí en la Ciudad de México, lo cierto es que no fue así. Yo mismo lo sentí y lo padecí, pero eso, más allá de mi experiencia personal, quedó evidenciado en los múltiples mensajes de reclamo que la organización encargada de operar los sensores sísmicos recibió en su cuenta oficial de Twitter, que estamos viendo en esta tercera imagen. Ahí vemos alerta sísmica SASMEX, que es su cuenta oficial en Twitter, y dice: para el terremoto de 7.4, fíjate, se equivocan también, no sabemos por qué manejaron esa intensidad, fue de 7.7, ellos dicen de 7.4, y bueno, ellos se jactan y dicen: se activó la alerta sísmica dando tiempo de oportunidad
anticipación de casi 2 minutos en la Ciudad de México. Y nosotros ahí vemos algunas de las respuestas que le dan los usuarios en las redes sociales. Claro que no, vivo en la Ciudad de México, en la alcaldía de Coyoacán, y la alerta se activó cuando ya estaba temblando, dice la usuaria Sandra Arenas. Hay por otro, Antonio Macín nos dice, mentira, en Coyoacán, es decir, en otra, en esa misma alcaldía empezó a soñar, ya que llevaba unos 25 segundos el temblor. ¿De dónde sacaron ese dato? Dice la usuaria Monse. En Iztapalapa, un altavoz que está fuera de la primaria Vicente Guerrero sonó, ya que se sentía el movimiento fuerte y muy bajo el sonido. Los alumnos evacuaron ya durante el movimiento telúrico y así el sabor de las respuestas. Diego, el usuario Diego dice, güey, qué mentira, en Reforma sonó cuando ya estaba temblando. Y bueno, son algunos solamente de las publicaciones que le respondieron a esta organización. Y bueno, cabe destacar, Toño, y esto es muy interesante porque entramos al meollo del asunto, que el Servicio Sismológico Nacional, que depende de la UNAM, no opera los sensores sísmicos que en teoría deberían alertar anticipadamente a la población en el caso de algún sismo. De hecho, tanto en la página del Sismológico Nacional como en su cuenta oficial de Twitter, el propio Sismológico suele recordárselo a la población con bastante frecuencia. Aquí vemos, por ejemplo, un tuit del Sismológico Nacional del 19 de septiembre precisamente, y él se deslinda, dice, el Sismológico Nacional no opera ninguna alerta sísmica. En la Ciudad de México pueden reportar al C5 cualquier falla en los altavoces que reproducen la alerta sísmica y bueno, en atención ciudadana, es decir, ellos no operan. Y tiene mucho sentido porque justamente nos escribió una fuente, llamémosla así, para no dar a conocer su nombre y que no tenga ningún problema en su trabajo, porque actualmente esta fuente trabaja en el Instituto de Geofísica de la UNAM y trabaja concretamente en el Servicio Sismológico Nacional y nos revela que el sismológico suele tener muchas controversias con los encargados de operar la alerta sísmica y se entiende porque no son geólogos ni expertos en geofísica ni en sismología, sino personajes que con trabajos han tomado algún curso de protección civil y francamente no saben de qué se trata todo esto, nos asegura la fuente. Y quizá por ello, Toño, público memorioso, el Servicio Sismológico, que precisamente depende del Instituto de Geofísica de la máxima casa de estudios, tiene buen cuidado de subrayar una y otra vez que su labor no es operar una alerta sísmica, sino proporcionar la fecha y hora de origen, así como los parámetros principales, magnitud, coordenadas geográficas del epicentro, localización y profundidad de un sismo. Aquí lo vemos en la página del Servicio Sismológico Nacional y ahí lo subrayamos. El Servicio Sismológico Nacional no opera ninguna alerta sísmica. Ahí las cosas van tomando un cariz muy extraño, porque eso quiere decir que hipotéticamente la responsabilidad de encender, vigilar, mantener y operar las alertas sísmicas depende del sistema de alertas sísmicas mexicano, conocido por sus siglas SASMEX. No obstante, de acuerdo con nuestra fuente, la verdadera encargada de operar las alertas sísmicas es desde hace ya varios sexenios, varias décadas, una organización civil llamada Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC, mejor conocida por sus siglas CIRES. En ese punto es importante mencionar que después de los sismos que devastaron la Ciudad de México en 1985, y digo sismos porque nada más se ha pensado en el 19 de septiembre del 85, pero hay que recordar que hubo uno ulterior que fue el de la noche del
20 de septiembre de ese mismo año. Bueno, el entonces gobierno del Distrito Federal, en colaboración con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es esta asociación, CIRES, desarrollaron dos recursos tecnológicos denominados Red Acelerográfica de la Ciudad de México, RACM, y el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México. Ahora, esa red acelerográfica de la Ciudad de México comenzó a operar desde el 87 y se supone tiene como objetivo obtener datos del comportamiento dinámico de los diferentes suelos característicos de la zona metropolitana, de lo que ellos denominan Valle de México, pero que no lo es, porque de acuerdo con el geólogo Gerardo Pérez Ramos, con posgrado en geotermia y geofísica en Australia y Nueva Zelanda, que accedió a conversar en exclusiva con nosotros, no es un valle, sino una cuenca, debido a que geográficamente es como un tazón donde se acumula el agua. Ahora, más allá de esto, cabe recordar que en 2005, por iniciativa del gobierno de Oaxaca, que entonces estaba en manos del corruptísimo Ulises Ruiz Ortiz, el gobierno de la Ciudad de México, que entonces encabezaba el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y la Secretaría de Gobernación, en ese momento bajo las riendas de Santiago Krill, se acordó compartir el conocimiento oportuno del peligro sísmico de ambos arreglos de sensores, tanto SAS como SASO, así son sus siglas, para advertir tanto a la Ciudad de México como a la ciudad de Oaxaca. Esto ulteriormente conformó lo que ahora conocemos como SASMEX en su primera etapa. Pero desde entonces las cosas han cambiado, Toño, y mucho. La SASMEX, que ha reducido sus siglas a SAS, ha dejado todo el control de las alertas sísmicas a la asociación civil llamada Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, AC. Y ellos, aunque dicen que tienen una larga carrera difundiendo gratuita y públicamente la alerta sísmica de México, han recibido un jugoso financiamiento de parte de los tres últimos gobiernos de la Ciudad de México. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen donde ponen al canal 40, al canal 22, al canal 13, en ese momento que estaban festejando 25 años a Cadena 3, y a un montón de radiodifusoras donde dicen, lo difundimos pública y gratuitamente. No es así. No es así, porque de acuerdo con versiones del personal que trabaja en el C5 de aquí, de la Ciudad de México, esta asociación civil que presume no tener fines de lucro, insistamos en eso, en realidad se ha encargado, Toño, de hacer un negocio leonino y jugosísimo al cobrar el mantenimiento de sus equipos. De hecho, durante la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno capitalino, esta asociación, a pesar de haber recibido, ahí te va, más de 33 millones de pesos por disque mejorar y mantener la red acelerográfica de la Ciudad de México y el sistema de alerta sísmica de la Ciudad de México, pues no se conformó con eso. Aquí estamos viendo el contrato, donde lo subrayamos siempre con datos duros, y ahí tienen el contrato, es de 2018, de comienzos, es de marzo de 2018. Y bueno, pues no se conformaron con eso, no se conformaron con haber recibido los más de 33 millones de pesos por mejorar esta red acelerográfica y el sistema de alerta sísmica en la Ciudad de México. No, buscaron más dinero a través de su representante legal, un sujeto llamado Óscar Huerta Martínez, que salió a la pesca, nos dicen en esa misma asociación, de otros clientes como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a los cuales les cobraron también jugosas cantidades por lo mismo, por darle mantenimiento a dispositivos de alerta sísmica. Aquí estamos viendo los contratos, tanto de la UACM como del Tribunal Federal de Justicia, y son solamente algunos ejemplos. Tenemos un titipuchal, como dice la frase hecha,
de contratos de esta asociación. Ahora, para la fuente que trabaja en el Sismológico Nacional con la cual conversamos, los aparatos denominados SASPER C-01 que utilizan en esta asociación civil Centro de Instrumentación y Registro Sísmico son una calamidad. Y son una calamidad y precisamente por ello ellos son unos operadores, querido Toño, público memorioso, y no son geólogos, simple y sencillamente aprietan el botón cuando lo creen necesario y lo interpretan muy mal, y por eso ha estado fallando. No es la primera vez que la alerta sísmica falla o sale con retardo. Hay que recordar que también en marzo de 2021 ocurrió lo mismo y pues bueno, hubo un desgarriate, yo creo que lo recordarás tú, Toño, y especialmente el público memorioso que está aquí en la Ciudad de México, porque se activó la alerta sísmica y no hubo temblor, no hubo movimiento telúrico. Y de hecho, pues estamos viendo aquí el tuit y dice el C5 de la Ciudad de México en ese momento: después de revisar el sistema de difusión de alerta sísmica del C5, se identificaron 974 postes que al finalizar la difusión de la alerta reprodujeron un mensaje indicativo del simulacro. Esto ya ha sido corregido. El C5 ofrece disculpas a la ciudadanía por este lamentable error. Esos son errores constantes, querido Toño, público memorioso, precisamente porque de acuerdo a lo que nos están diciendo en el Sismológico Nacional, estos personajes no tienen idea de cómo se opera esto y solo les importa lucrar. Es una asociación civil que dice que no tener fines de lucro, pero la realidad es que tiene muchos y muy grandes intereses leoninos, y por eso estamos tan nerviosos en la Ciudad de México, público memorioso, Toño, porque la alerta se está activando posteriormente, se está activando cuando no hay sismo y se está haciendo operada, que es lo más grave, por personal que no conoce, que no es especialista, que no son sismólogos, que no son geólogos. Entonces, esto es muy preocupante, más allá de que otra vez esto vuelve a subrayar la pésima calidad de las asociaciones civiles, que lo único que están buscando, como lo ha dicho el presidente López Obrador en su momento, pues es llevarse dinero. No son asociaciones civiles sin fines de lucro, todo lo contrario, son asociaciones civiles que están buscando el beneficio personal, y esto, que es muy grave, querido Toño, a costa de muchas vidas, porque hay que recordar que una alerta sísmica a la hora adecuada puede salvar muchas vidas o puede hacer que muchas personas mueran. Así, y bueno, esos son, querido Toño, público memorioso, los datos duros. Qué bueno que lo mencionas. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador lo planteaba con mucha fuerza, luego de que nuestra compañera Beatriz Castillo, Bet Castillo, que le mandamos un saludo, hablara de las inconsistencias en estos organismos disque independientes, disque autónomos, en estas asociaciones civiles, y esto es verdaderamente aterrador. Yo espero que llegue a oídos de muchos, que no se quede solamente en las palabras, que por favor usted que nos ve, que nos escuchen sin censura, pueda exigir un cambio en cuanto a la operatividad de la alerta sísmica, que no esté en manos de una asociación civil, que no le den el dinero a una asociación civil cuando es algo que debe operar en todo caso el gobierno, que supuestamente nos representa a todos. Más bien, tiene que representarnos a todos como ciudadanos, Ricardo. Y permíteme, le voy a pedir a don David que nos grabe. Permíteme pedir tu opinión. Ayer te leía también, creo que exasperado, en las redes sociales. Estabas, me imagino, tan exasperado como yo, luego de que, pues, de la forma más cínica, unos cómicos de pacotilla, ¿no?, de estos programas espantosos de Televisa que solo difunden la represión, la ignorancia, que son una verdadera porquería, hicieran un sketch
en el que nos plantean como chayoteros, siendo que los reyes de los chayoteros, la fábrica de verdaderos chayoteros es Televisa. Yo desde muy, muy temprano planteaba cómo es que es absolutamente ridículo y cínico que en Televisa nos acusen de chayoteros. Es como si un ladrón al que hemos denunciado una y otra vez por sus crímenes nos acusa de robar. Y yo insisto, no tenemos nada en contra de la sátira o la parodia política. Me gustó mucho en su momento hacer una parodia política contigo, pero esta es la realidad, esta es la situación, lo claro del cinismo. Y bueno, tú comentabas que en todo caso, pues esto significa más vistas para Sin Censura y menos vistas de mucha gente que también se indignó al ver las mentiras con las que nos planteaban. Yo lo he dicho una y otra vez, no está nada mal la parodia política, la sátira, pero una cosa es parodiar nuestras formas, reírse de nosotros por el gallito que me sale, tal vez por algún error que he cometido yo en el periodismo, pero de ninguna forma nos pueden parodiar con mentiras, con difamaciones. Eso sí, no. Dame tu opinión, por favor, querido Ricardo Sevilla. Mira, Toño, aquí esta no es una parodia, es un ataque vulgar. La parodia es fina, la sátira es también muy fina, tiene antecedentes de comicidad muy grandes. En absoluto se podría parecer a las piezas que hacía Chesterton. Está muy alejado de las piezas finas de los ironistas franceses, de los ironistas ingleses, de los ironistas mexicanos, que los ha habido y muy importantes. No, esto no es una ironía, esto es un golpe vulgar. Yo recuerdo cuando se hacían las ironías de José López Portillo, y entonces había un pequeño cambio, se le decía José López Porpillo. Entonces se jugaba con la imaginación, se creaban frases, había todo un sistema para sugerir, no para plantear burdamente el nombre de tal o cual personaje. Recordarás que en el Chahuizle, por ejemplo, le decían a Ernesto Zedillo Ponce de León, Cedillín Coyoyayo. Y entonces no podrías sino asociar, gracias a la inteligencia irónica de estos creativos, pues que se trataba de esos personajes. Estos no, utilizan el nombre de Vicente Serrano y de otros compañeros, y esto está vulnerando ya, porque es un ataque frontal, es una burla, no es, insisto, una parodia. Hay una diferencia muy grande, muy abismal entre lo que es una parodia y lo que es una burla soez. Y este es el caso. Y bueno, tutelada por un personaje cuya triste biografía está simple y sencillamente enmarcada como su máximo logro haber sido patiño de Adal Ramones, pues nos tiene que preocupar bastante, porque eso significa que estamos al mismo tiempo que creciendo como medio de comunicación independiente, y al mismo tiempo que la gente está mirando con mucha inteligencia, con mucho discernimiento estos análisis, estas investigaciones, este periodismo que practicamos aquí en Sin Censura y en otros medios amigos. Pues bueno, nos debe preocupar, insisto, porque eso quiere decir que ¿dónde estábamos? Perdidos en el limbo y siendo rehenes de estúpidos como estos. Su comedia burda, soez, barata, pequeña, absurda, pues era lo que cundía en esa época, en la única opción que había prácticamente, que era la televisión comercial. Me estoy refiriendo concretamente a Televisa y a Televisión Azteca. Y bueno, pues estos personajes han emanado de ahí, y pues bueno, ya se ve que están recibiendo la línea de algunos de sus patrones y están atizando esta campaña de denostación en contra de Sin Censura, particularmente en contra de Vicente Serrano, y bueno, eso significa que están muy preocupados porque no argumentan. Tú sabes muy bien
que el sistema mejor para no enfrentar en un debate intelectual a un personaje que tiene un tamaño intelectual importante es la caricaturización. Es así, era el estilo que utilizaba Octavio Paz. Octavio Paz hacía una caricatura, se enfrentaba a ella para no enfrentarse a los verdaderos pensamientos, a los argumentos de un intelectual. Eso es lo que hace Enrique Krause, eso es lo que hace su cancerbero de cabecera, Guillermo Sheridan. Juegan a ser chistosos, juegan a la parodia, es lo que hace Víctor Trujillo, se enmascara, da golpes, da tumbos de borracho porque no logra coordinar nada. Entonces, esto que están haciendo estos personajes, lo único que da como resultado es que le legitima a Sin Censura y a Vicente Serrano como un interlocutor válido. Y a esto se agrega, pues bueno, todos estos golpes mediáticos que ha ido recibiendo en el último tiempo, y nosotros con él por acompañarlo y con mucho orgullo, porque el periodismo ya no se hace allá, nunca se hizo. El periodismo se está haciendo en otra parte y el periodismo independiente ya no tiene su futuro en las redes sociales, tiene su presente, y eso es lo que tienen que entender estos bufones como Héctor de Mauleón, el personaje que está inventando a falta de audiencia, pues unos cables inexistentes, querido Toño. Así es, así es. Y bueno, yo lo decía, se lo saca del absoluto trasero. Yo me siento muy, muy orgulloso de poder compartir estos micrófonos con grandes periodistas, con periodistas que sí utilizan el rigor periodístico, periodistas que no han vendido su alma, como ocurre en Televisa, que está tan quemado Televisa, que hasta tienen que cambiar de nombre y de iconografía. Un Televisa que, usted lo sabe perfectamente, solamente nos ha traído porquerías, como el noticiario que conducía Jacobo Zabludovsky. Le recomiendo que, por favor, usted que nos ve y nos escucha, cuando termine Sin Censura, busque en YouTube la entrevista que le hizo Jacobo Zabludovsky a Salvador Dalí para que se dé cuenta de lo idiota que tenían, de lo idiota que era el periodismo en aquel entonces, con las preguntas más básicas, queda exhibido como un bufón, o bien son los grandes iniciadores de esa serie que marcó la ignominia y la ignorancia para todos los mexicanos, que algunos después quisieron mucho, pero que nos dimos cuenta es una verdadera babosada, no había nada en ello. Me refiero, por supuesto, que a Chespirito, cuyo creador pues era sobrino de nada más y nada menos que de Díaz Ordaz. Gómez Bolaños era sobrino de Díaz Ordaz y siempre fue un miembro de la ultraderecha. Buscó llevar a Vicente Fox al gobierno, hizo campaña por Felipe Calderón, etcétera, etcétera. Hay tanto que hablar y que tanto que decir de Televisa, pero se nos acaba el tiempo. Y yo lo único que quiero decir es que estoy muy, muy feliz de compartir micrófonos con personas como tú, querido Ricardo Sevilla. ¿Te imaginas participar en una mesa con Zuckerman, con Merkel, o Merkel, o como se llame, no sé, ¿no? Con estos personajes que tienen ahí en Televisa? Guácala de pollo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, querido Ricardo, y pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales, qué andas haciendo por ahí en Los Datos Duros, qué andas escribiendo por ahí en Informativo Basta. Cuéntanos, querido Ricardo. Claro que sí, Toño, pues estamos trabajando mucho haciendo periodismo, y bueno, no te ensañes ahí con Jacobo Zabludovsky ni con Raúl Delasco. Te digo que había ironía cuando la izquierda, que estaba acostumbrada a hacer esos números irónicos, estaba muy, muy, muy creativa. Raúl Delasco, López Portillo, en fin, no había posibilidad de que los demandaras. Acá yo diría que debería demandar mi querido Vicente Serrano, porque utilizan su nombre tal cual, no hay ironía de por medio, se están burlando suavemente de él. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando muy contentos, seguimos trabajando hacia adelante, hacia este presente periodístico que está abriendo muchos ojos, muchas conciencias. Y bueno, pues síganme en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos en nuestro portal, donde estamos
publicando investigaciones especiales, que es Paralelo 24. Lo inauguramos apenas hace un par de días. A ver si te asomas por allá y te animas a colaborar con nosotros, querido Toño. Claro. Y ahí está la invitación, querido Toño, para que te sumes a este medio de comunicación que no trae las del momento, las de ocasión, trae otras cosas muy, muy interesantes. Invitamos paralelo24.com y síganos por favor ahí en el diario Basta también, donde estamos escribiendo una columna diaria, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde nos sentimos muy orgullosos de pertenecer y participar todos los días para seguir dándole de palos ahí a estos tristes neoliberales que ya no ven lo duro, sino lo tupido. Es un placer, como siempre, querido Toño, compartir los micrófonos de Sin Censura contigo. El placer es nuestro, querido Ricardo Sevilla. Ahí lo tiene usted. Gran amigo, gran escritor, gran periodista, el gran Ricardo Sevilla. Y bueno, permítanos ahora ir, ya que terminamos la mesa, le pido a don David que nos grabe. Déjeme saludar a otro colega, a un periodista libre, a un periodista independiente, al querido Luis Guillermo Hernández. Luis Guillermo, bienvenido a Sin Censura. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece que tuvimos ahí un problema con la comunicación, querido Luis Guillermo, ahorita que estábamos haciendo el enlace, pero ya te tenemos en línea, te saludamos con mucho gusto, querido colega, periodista libre, Luis Guillermo Hernández. Muy buenas tardes, Toño, un placer saludarte también, un placer saludar a la audiencia de Sin Censura. Muchas gracias por el espacio, como cada semana listos para desmenuzar la información. Así es, así es. Oye, vaya que haya información. Te he visto muy activo precisamente al hablar de este incidente con el palero en otros sexenios de Héctor de Mauleón, alguien que ha sido cuestionado como por qué de ninguna forma cuestionó a Felipe Calderón y pues, que se dedicaba a otras cosas. Ahora se da a conocer una situación verdaderamente lamentable. Difunde en el Universal un supuesto cable secreto del gobierno de Estados Unidos que hablaba de vínculos de Américo Villarreal con el crimen, pero el propio embajador Ken Salazar lo desmiente en unas declaraciones. Hoy el presidente López Obrador dedica 2 espacios de su mañanera, primero en el quién es quién de las mentiras de la semana y después casi al terminar para exhibir la desesperación absoluta en la que están y cómo es que incluso Dolly Esteves, cita a Dolly Esteves en Twitter, desmiente también a Héctor de Mauleón. Hace algunos días aquí se planteaba pues precisamente la trayectoria de ese sujeto, ¿no? Que desafortunadamente pertenece a esas esferas del poder con apellido de alto pedorraje que nos imponen en los medios de comunicación tradicionales, y esto es lo que sucede, mentiras falsas que en todo caso pues buscan seguir con la guerra sucia en contra del presidente López Obrador. ¿Qué opinas tú sobre todo esto, querido Luis Guillermo? Conozco muy bien, Toño, a Héctor de Mauleón. Trabajamos juntos hace ya muchos años en diferentes medios. Coincidimos en el viejo periódico El Proyecto El Independiente, que dirigía Raimundo Rivapalacio, y después coincidimos en otros muchos proyectos periodísticos. En algún momento en el sexenio pasado me invitó él personalmente a colaborar en la revista Nexos, y puedo afirmar con absoluto conocimiento de causa que Héctor de Mauleón no tiene fuentes de ninguna índole y de ninguna naturaleza en ningún ámbito de las instituciones públicas. Héctor de Mauleón es un hombre que no sale de su escritorio nunca, más que para hacer sus programas de televisión o para ir a cobrar las cuentas de su amo, Héctor Aguilar Camín. Tengo absoluta certeza, mi querido Toño,
de que este asunto de los cables supuestamente confidenciales, que supuestamente le reveló una fuente, en realidad son un envío específico que aceptó publicar a cambio de algo. Puede ser dinero, puede ser cualquier otro tipo de circunstancia, porque Héctor de Mauleón no es un periodista y sobre todo no es un hombre que sepa buscar información. A él le llega la información al escritorio. Así fue el sexenio pasado, cuando se convirtió por arte de magia en el cronista oficial de la Ciudad de México, vía los cuantiosos recursos que le entregaba el gobierno de Miguel Ángel Mancera a través, a través de la Secretaría General de Gobierno, que todos sabemos era el brazo operativo de Mancera en los medios de comunicación. Héctor de Mauleón, era un hombre de la cultura, de los ámbitos culturales, que dirigía, codirigía, hacía la talacha de edición en la revista Nexos a cargo de Héctor Aguilar Camín, era su segundo de a bordo, su amanuense, y un día descubrieron que la información política, la información dura, la información que manejamos gente como tú o como yo, mi querido Toño, era cuantiosa y redituable, y desde entonces se dedicaron a obtener las ventajas de manejar esa información. Héctor de Mauleón fue el artífice de la historia oficial de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que se impuso en una buena cantidad de medios. Él estuvo buscando quienes replicaran esa versión oficial. Él buscó periodistas que aceptaran cronicar los documentos que había elaborado la PGR a cargo de Yocaram, y él se encargó junto con otros de su misma ralea a posicionar esa versión oficial en los medios. Un hombre que entendió pronto que la información es poder, pero sobre todo que la información es dividendos. Esos dividendos que hoy nos damos muy bien cuenta, le juegan una mala pasada, porque queda completamente evidenciado como un hombre poco profesional, poco serio y poco ético, que no tiene ni la mínima posibilidad de confirmar los documentos que le mandan publicar. Y yo celebro, mi querido Toño, celebro, así con fanfarrias, con cohetes y con pompones, que se caiga ese tinglado de honorabilidad, de respetabilidad que cubrió mucho tiempo a este sujeto, que es un sicario de la información hecho y derecho. Celebro también que este desmentido público llegue directamente a la columna vertebral del Universal, un periódico cuyos directivos prostituyeron, cuyos directivos entregaron a la mentira, a la farsa, a la marrullería, divorciándose del periodismo. Y también celebro, mi querido Toño, que junto con ellos caiga todo un contingente de periodistas falaces que han jugado durante todo este sexenio con la mentira, con la degradación del periodismo y con la putrefacción de la información que el público, que la gente merece. Celebro, mi querido Toño, que Héctor de Mauleón haya sido desnudado como lo que es, un farsante. Pues yo también lo celebro y celebro que esté dentro de ese grupo. Sin embargo, querido Luis Guillermo, hay que ser perfectamente honestos, lo hemos venido planteando durante todo el día, por mucho que se acabe la credibilidad de estos sujetos en cuanto a la gente, en cuanto al pueblo de México, seguirán estando encumbrados en los medios de comunicación tradicionales. Este es un hecho que aquí en Estados Unidos hubiera acabado con la carrera de un periodista. Allá en México, estoy convencido, continuará detentando esos espacios, como bien mencionas.
no pasará absolutamente nada. Y esto ocurre también con los políticos. De hecho, le voy a pedir a don David que nos grabe. Hay un político muy desgastado de nombre Ricardo Monreal. Es el senador que supuestamente coordina al resto de los senadores de Morena en la Cámara, en ese cuerpo legislativo. Hemos hablado mucho de Ricardo Monreal, evidentemente, en este espacio. Hemos exhibido, pues, cómo es que sus posturas son muy, muy claras y muy lejanas al movimiento que dice representar. Esta semana, antes de que se votara en comisiones en el Senado la ampliación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, adelantaba desde el fin de semana, desde el domingo, que él no veía consenso y de inmediato hubo consenso, ¿no? Es un político que podríamos ver, en todo caso, en la ruina, en el fracaso absoluto. Tú planteabas en tus redes sociales que puede irse o quedarse Ricardo Monreal, pero pues que no importa, porque el que lo ha desplazado en el trabajo político es Adán Augusto. Yo creo que se mantendrá Ricardo Monreal en la política durante mucho tiempo, como Héctor de Mauleón se mantendrá en el periodismo mexicano durante mucho tiempo. ¿Qué opinas? Yo no estaría tan seguro, mi querido Toño, y perdóname que disienta un poco de lo que comentas. Yo no estaría tan seguro de que ellos, gente como Héctor de Mauleón, por ejemplo, se mantengan completamente incólumes ante todo lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo alrededor de su honor y su credibilidad, porque la gente que nos ve no es tonta, no es tonta y cada vez es más gente, mi querido Toño. Ayer me encontré por las calles del centro histórico a un colega que trabajó conmigo también en estos espacios y que coincidió conmigo en muchos de estos espacios y que hoy trabaja con Carlos Loret de Mola en Latinos. Y me sorprendió mucho, mi querido Toño, lo comenté en mis redes sociales, me sorprendió mucho que cuando me saludó no tenía el valor de verme a los ojos. Un colega a quien aprecié mucho tiempo, fuimos amigos mucho tiempo, y cuyo principal argumento fue: estamos en Latinos, trabajamos con Loret, pero seguimos haciendo el periodismo que siempre hemos hecho. Yo me reí cuando me dijo eso, lo miré a los ojos y de inmediato sus ojos se fueron directo al suelo. En esta confirmación de la vergüenza de quien no puede defender sus puntos de vista. Gente como Héctor estuvo acostumbrada por décadas, Toño, por décadas, acostumbrada a ser quienes mandaban en la agenda, quienes marcaban la agenda, quienes servían al poder, marcando la agenda mediática. Cuando su credibilidad se rompe, se destruye, queda hecha nada. De ellos solo quedan piltrafas. Por eso, mi querido Toño, solo en este particular punto, creo que no estamos sino asistiendo al derrumbe de los viejísimos ídolos del periodismo mexicano. Y en cuanto a Ricardo Monreal, en el tema muy particular de el Zacatecano, hoy, miércoles 21 de septiembre, en el Senado de la República se está discutiendo el dictamen importantísimo, diría yo, medular de la Cuarta Transformación, que va a permitir al Ejército Mexicano, a las Fuerzas Armadas, acompañar a la Guardia Nacional hasta 2028. Y el coordinador parlamentario de Morena, el líder de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, simple y sencillamente no existe en esa negociación. Simple y sencillamente fue hecho a un lado en esa negociación. Vemos a un secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tomando el control de la agenda. Vemos a los gobernadores de Morena tomando el control de la agenda. Vemos a los diputados de Morena tomando el control de la agenda y al zacatecano completamente diluido, invisibilizado y neutralizado. Haber jugado la carta del contrapoder pudo haber sido muy efectiva para Ricardo Monreal.
si no lo marcara, mi querido Toño, el ánimo de la traición, porque un político traidor es un político no confiable, es un político inconsistente y un político peligroso para los demás. Al darse cuenta de que era un traidor y de que se habían roto todos sus puentes con el presidente de la República, los opositores simple y sencillamente dijeron con él no. Llegó Adán Augusto a la política interna y se convirtió en el tejedor de acuerdos, en el tejedor de alianzas y en el hombre que está sacando adelante este capítulo súper necesario para la gobernabilidad, pero sobre todo para reconquistar la pacificación, como dijo el secretario de Gobierno capitalino Martí Batres, reconquistar la paz en nuestro país. Ricardo Monreal puede seguir estando en el partido, puede seguir estando en la bancada, pero simplemente ya no existe. Y eso es el peor de sus epitafios. Un líder invisible, un líder que no se ve, que no se siente, pero sobre todo que no pesa, mi querido Toño. La peor de las fortunas para ese tipo de personas. Pero en el que la oposición tiene grandes expectativas. Mi querido Luis Guillermo Hernández, me dio mucho gusto, como siempre, platicar contigo aquí en Sin Censura, compartir micrófonos. Es siempre importantísimo y muy interesante este análisis que haces. Es fundamental aquí en Sin Censura. Te ruego que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Muchísimas gracias, mi querido Toño. Hoy sí requiero mucho de tu apoyo, del apoyo de la gente que ve Sin Censura. Estuve castigado en YouTube. Mi página, Luis Guillermo Hernández Sexta W, estuvo sancionada desde el lunes por un, según error de YouTube, que creyó ver ahí bots, spams y no sé cuántas cosas. Y hoy reanudamos actividades en ese pequeño canalito que ustedes, los amigos de Sin Censura, muy generosamente me han ayudado a hacer crecer. Así que ahí los espero, Luis Guillermo Hernández Sexta W, también en Facebook y en YouTube y en Twitter, por supuesto. Toño, muchas gracias. Un abrazo cariñoso para ti, para el equipo de Sin Censura, para mi querido Vicente, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo de vuelta, Luis Guillermo, lo tiene usted, el periodista libre e independiente y también catedrático Luis Guillermo Hernández aquí en Sin Censura. Y grábenos, don David, vamos ahora a darle la bienvenida al presidente municipal de Uruapan, Michoacán, al alcalde Ignacio Benjamín Campos Equigua, quien pues trae dos temas muy importantes aquí en Sin Censura. Por una parte, obviamente, nos va a hablar de cómo está la situación en este momento después del sismo el lunes, ahí en Uruapan, y también de declaraciones en su contra por parte de un diputado de su mismo partido, de Morena. Los saludo, presidente municipal, ¿cómo le va? Muy buenas tardes ya. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas tardes. Un saludo a todos quienes los ven por este gran programa de Sin Censura. Y quiero aprovechar, Toño, para que tú seas el conducto de darle mis felicitaciones a Vicente Serrano por el premio que recibió Carlos Montemayor el 11 de septiembre. Yo creo que es muy merecido y aquí estamos a la orden y les mando un fuerte abrazo. Con muchísimo gusto le pasamos ahí la felicitación, alcalde. Pues alcalde Campos Equigua, vamos con lo importante, lo que la gente quiere saber. ¿Cómo está la situación en este momento luego del sismo ahí en Uruapan? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo por la gente ahí en Uruapan en estos momentos, alcalde? Bueno, afortunadamente fue el susto, no hubo daños que lamentar. Sí, algunos daños en algunos edificios. Afortunadamente, de manera inmediata, convocamos al Consejo Municipal de Protección Civil, convocamos al Colegio Michoacano de Ingenieros Civiles, que colaboraron con nosotros para hacer un recorrido y revisar los espacios públicos, las escuelas, para ver cuáles eran las condiciones estructurales en las que se encontraban. Y afortunadamente no tenemos ninguna situación de gravedad, solamente 2 escuelas no pueden continuar ahorita sus labores, tienen que esperar para así poder rehabilitar algunos temas. Estuvimos en comunicación constante con nuestro gobernador. Ayer tuvimos una reunión virtual con él y con el Consejo Estatal
de Protección Civil y afortunadamente todo bien. Sí, muchas crisis de nervios, mucha angustia. Fíjate, Toño, que nosotros terminábamos de hacer el simulacro, estábamos en una sesión de cabildo y bueno, posteriormente a esto pues se viene nuevamente este temblor de 7.7 grados, así es de que pues afortunadamente estamos bien, la gente ha hecho su vida cotidiana aquí en el municipio, las actividades económicas están funcionando de la mejor manera y nosotros seguimos continuando con algunas inspecciones a otras escuelas o casas viviendas también que nos han solicitado, Toño. Pues eso es muy esperanzador, qué bueno que esté bien la gente ahí en Uruapan. Veíamos las imágenes y es uno de los sitios que más problemáticas enfrentaba, bueno, en cuanto a lo aparatoso del movimiento telúrico, ¿no? Lo que veíamos ahí en las imágenes, alcalde, fue verdaderamente aterrador, pero qué bueno que no haya situaciones graves tras el sismo. Solamente se reportaron situaciones de nerviosismo y daños en algunos edificios. Y le voy a pedir, querido alcalde, a don David, al equipo de Sin Censura, que nos grabe, porque hay una situación verdaderamente controvertida en estos momentos con usted. El diputado de su partido de Morena, Carlos Manso, lo está acusando de corrupción y de vínculos con delincuentes. Antes de que vayamos a esas acusaciones, alcalde, yo le quiero hacer esta pregunta: ¿por qué de Morena? ¿Por qué viene este cuestionamiento de alguien de su propio partido y no del PAN o del PRD que poco a poco está dejando ahí Michoacán? ¿Por qué tiene que ser alguien de su partido? ¿Qué está pasando, alcalde? Bueno, Toño, decirte que antes que nada, lo que ha manifestado el diputado, pues yo lo considero que es una situación de libre expresión, que él tiene derecho a mencionar, que hay las instancias correspondientes, y es evidente que pues ya no va a haber la misma sinergia que había con él al inicio de la administración y de la legislatura. Estoy trabajando yo con mucha firmeza en la transformación de nuestro municipio y de igual manera el retiro ha sido, y lo que él la menciona, pues ha sido una situación personal por parte de él y nosotros, pues decidió deslindarse de este proyecto tan importante y que la gente tiene mucha esperanza en que se logró alinear lo que es el gobierno estatal, el gobierno federal y los gobiernos municipales. Así es de que, pues, lamentablemente él ha decidido esto. Yo lo considero que es parte de la libre expresión. ¿Y qué nos puede decir de sus declaraciones? ¿Es cierto eso de que usted tiene algún vínculo con delincuentes? ¿Es cierto que usted ha incurrido en actos de corrupción? Toño, tú sabes como periodista que hay las instancias correspondientes. Si él tiene las pruebas suficientes, pues que las presente a las autoridades para que se haga la investigación. Decirte que tengo aquí una carrera de 26 años en el ámbito profesional, académico, también como funcionario público. Estuve en la legislatura pasada y bueno, pues la gente nos conoce. Yo más bien se lo dejaría que la gente pudiera considerar este tipo de situaciones. Nosotros estamos trabajando con el proyecto firme de la Cuarta Transformación. A mí me queda claro que a lo mejor algunos actores políticos no tienen bien definido este proyecto de la Cuarta Transformación y yo lo viví en la legislatura anterior, así es de que conozco y también decirte que como se ha venido manifestando el diputado, aquí no hay que ver los intereses personales ni los intereses políticos o aspiraciones individuales. Aquí hay que ver por Uruapan. Así que él siempre será bienvenido a trabajar por nuestro municipio cuando él así lo considere. O sea que si llega en cualquier momento el diputado Carlos Manso ahí a Uruapan y ofrece seguir colaborando con su gobierno, a pesar de estas acusaciones tan fuertes, ¿usted lo aceptaría en su gobierno? Es del mismo partido, Toño. Yo no soy una persona rencorosa. Yo lo que tengo que ver es por el bien de Uruapan. Y si él tiene a bien colaborar con la transformación, pues cualquier
actor político que en su momento no se pueda coincidir, pues creo que se tiene que buscar el interés de la comunidad. Mira, comentarte, Toño, el día de hoy tuvimos un acto donde estuvo aquí nuestro gobernador, inauguramos el centro de salud y pues estuvo también el diputado, y yo con mucho respeto porque así me enseñaron mis padres, mis abuelos, mi gloriosa Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que soy orgullosamente nicolaita, lo saludé con mucho respeto, le di su lugar como diputado, y bueno, pues nosotros queremos seguir trabajando por la transformación de Uruapan, Toño. Bueno, pues qué bueno que lo puede aclarar aquí, alcalde, eso es muy importante, por supuesto que también está este micrófono abierto para cualquier aclaración que tenga el diputado Carlos Manso, pero queremos agradecerle que haya compartido los micrófonos con nosotros aquí en Sin Censura, que haya venido aquí a aclarar las cosas, y como usted sabe, bueno, pues este micrófono es de todos. No sé si usted guste dar también sus redes sociales ante la gente que está aquí conectándose con nosotros, el público consentidor de Sin Censura, que quiere ponerse en contacto con usted. Claro que sí, con todo gusto. Están nuestras redes sociales, en la página de Facebook, nachocampos.com, y también tenemos nuestra página web, también está la página del ayuntamiento, también tenemos nuestro Twitter, también tenemos Instagram, estamos trabajando, TikTok, también estamos en TikTok, Toño, y bueno, pues agradecerte mucho. Sé que precisamente es un espacio donde se puede debatir. Simplemente yo lo que siempre he dicho, que es importante que no siempre pueda haber coincidencias, que se puede disentir, pero siempre cuando es con respeto, cuando es con argumentos sólidos, y también que están las instancias correspondientes para llevar a cabo cualquier denuncia. Cuando se trata de algunos otro interés, yo creo que no es válido. Yo por eso agradezco mucho este espacio Sin Censura, a ti, Toño, y pues también contestarle a la ciudadanía de una manera muy sencilla pero contundente. Trabajando es como vamos a demostrar a la ciudadanía. Dando resultados es lo que va a hablar de nosotros. Yo estoy viendo por Uruapan el día de hoy y así lo haré, aunque algunos otros actores ya están futurizando para el 2024. Mi compromiso es día a día con todas y todos los uruapenses, Toño. Pues le agradecemos mucho, presidente municipal de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equihua. Ya usted ha participado muchas veces aquí en Sin Censura, ha estado colaborando con nosotros en otras participaciones cuando todavía era diputado y ahora que es presidente municipal. Muchas gracias por darnos este informe después del sismo y por aclarar estas acusaciones en su contra. Vamos a volver a intentar comunicarnos con usted, Ignacio Benjamín, ¿ok? Con todo gusto, Toño, te mando un fuerte abrazo y nuevamente felicitaciones para Vicente Serrano por ese premio que se le otorgó al periodismo. Gracias, gracias. Ahí tiene usted el alcalde de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equihua. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.